Lectura Derecho. Curso Preparación para el EGEL. Parte 13. Derecho de amparo. Derecho de amparo. Evolución histórica del juicio de amparo. Los antecedentes se encuentran en los principios de legalidad que se sustentaron en la Revolución Francesa el 26 de agosto de 1789, dando origen al recurso de casación, y en 1847 fue posible instalar un tribunal de casación que penetró muchos países. En nuestro país el recurso de casación, anulación de la sentencia injusta, se encontraba en el artículo 1344 y siguiente del Código de Comercio, derogados por el artículo 3 del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de enero de 1989, para su tramitación existía la ley reglamentaria. Tales compilaciones se filtraron hasta el juicio de amparo directo, llamado amparoide. El juicio toma características perfectamente delineadas en la Ley Orgánica de 1919, misma que se reformó el 19 de febrero de 1951, perfeccionándose aún más la Administración de Justicia Federal, dividiendo la carga de trabajo mediante la creación de órganos como juzgados de distrito, tribunales colegiados de distrito, porque en ese entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación era la única que conocía de dicho juicio. Nuevamente se modificó la competencia constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 1967, dando competencia a los tribunales colegiados de circuito, consistente en que resolvieran juicios de amparo directo, contra sentencias definitivas cuya pena no excediera de 5 años de prisión. Finalmente, en 1988, la última reforma a la Ley de Amparo y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone la competencia de los tribunales colegiados de circuito, conforme al artículo 44, fracción 1, inciso A de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia penal. Constitución de Yucatán de 1840. Manuel Crescencio Rejón, autor material de dicho proyecto, fue el precursor directo de la fórmula fundamental que se desarrolló posteriormente en el juicio de amparo. Sin embargo, han surgido al respecto algunas discusiones entre eminentes tratadistas de nuestro derecho constitucional. Unos defienden a Rejón como el creador del juicio de amparo, otros exigen para Mariano Otero esta consideración. Según el artículo 53 del mencionado proyecto, correspondía a la Suprema Corte de Justicia de Yucatán amparar en el goce de sus derechos a los que le pidan su protección contra las leyes y decretos de la legislatura que sean contrarios a la Constitución, o contra las providencias del gobernador o ejecutivo reunido, cuando en ella se hubiere infringido el Código Fundamental o las leyes. Limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte que éstas o la Constitución hubiesen sido violadas. Rejón explica, respecto a esta facultad del Poder Judicial para vigilar la constitucionalidad de la legislación, que las leyes así censuradas no quedarían destruidas, solo se disminuiría su fuerza moral con los golpes redoblados de la jurisprudencia. En los artículos 63 y 64, respectivamente, se establecía: los jueces de primera instancia ampararán en el goce de sus derechos garantizados por el artículo 62, a los que les pidan su protección contra cualesquiera funcionarios que no correspondan al orden judicial, decidiendo breve y sumariamente las cuestiones que se susciten sobre los asuntos indicados. Acta de Reformas de 1847. Mariano Otero, discutida y brillante figura del derecho constitucional mexicano, es su redactor principal. Este documento, enlazado históricamente con los intentos que le precedieron, organizaba el control constitucional también a través de un sistema mixto semejante al del proyecto de minoría de 1842, defendía al individuo en contra de las violaciones cometidas por cualquiera de los poderes federales o estatales, exceptuando al judicial, artículo 25. Facultaba al Congreso para declarar nulas las leyes de los estados que atacaran a la Constitución o leyes generales, artículo 22, y establecía el procedimiento para que una ley del Congreso, reclamada ante la Suprema Corte como anticonstitucional, pudiera ser anulada por las legislaturas. Constitución Federal de 1857. El juicio de amparo sufrió serias vicisitudes en los debates del Congreso Constituyente de 1856-1857. El artículo 102 del proyecto original propugnó por un sistema de protección constitucional el cual eliminaba el órgano político y adoptaba la fórmula Otero, pero daba intervención tanto a los tribunales federales como locales y requería la garantía de un jurado compuesto de vecinos del distrito respectivo. Constitución Federal de 1917.
A pesar de las experiencias y los debates acumulados en el lapso comprendido de 1857 a 1917, la Constitución vigente mantiene la línea general trazada por el texto de 1857 y la legislación derivada de este, reafirma entonces el control de la legalidad, al mismo tiempo que el control de la constitucionalidad en el mismo juicio, aunado a la defensa constitucional una tercera instancia, especie de casación o apelación. Situación que fue justificada por Carranza en su mensaje y proyecto de Constitución. El pueblo mexicano está ya tan acostumbrado al amparo de los juicios civiles, que el gobierno a mi cargo ha creído que sería no solo injusto, sino impolítico, privarlo ahora de tal recurso de verdadera y positiva necesidad, dándole un procedimiento fácil y expedito para que sea efectivo. El constituyente de 1916-1917 reproduce en el artículo 103 exactamente los mismos términos del artículo 101, de 1857, e introduce en el artículo 107 el texto del artículo 102 de 1857, pero agregando diversas bases fundamentales a las que debe sujetarse el juicio de amparo. Los principales lineamientos del artículo 107 original, algunos de los cuales todavía se conservan a pesar de las sucesivas reformas que ha sufrido. Ratifica la fórmula Otero. Crea y regula, con algún detalle, el amparo directo y su suspensión, en materia civil y penal. Establece las reglas generales del amparo ante los jueces de distrito. Determina un régimen de responsabilidades. Principios del juicio de amparo. Está regido por reglas y principios que lo estructuran. Los más fundamentales son legitimación, legalidad, constitucionalidad, imparcialidad, relatividad, definitividad. Instancia de parte agraviada. El juicio no procede oficiosamente. Es indispensable que alguien lo promueva, ya sea por sí mismo o por interpósita persona, artículo 107 constitucional y 73, fracciones 5 y 6 de la Ley de Amparo. Agravio personal y directo. Agravio es todo menoscabo u ofensa a la persona, sea esta física o moral. Es personal porque debe concretarse específicamente en alguien, no ser abstracto. Y es directo porque debe haberse producido, estarse ejecutando o ser de realización inminente. Prosecución judicial. El juicio de amparo se tramitará en todas sus partes de acuerdo con el procedimiento legal correspondiente. Los jueces de distrito cuidarán que los juicios de amparo no queden paralizados, especialmente cuando se alegue por los quejosos la aplicación por parte de las autoridades, de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte Justicia de la Nación, proveyendo lo que corresponda hasta dictar sentencia, y no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional o sin que apareciere que ya no hay materia para la ejecución, artículos 113 y 157 de la Ley de Amparo. Relatividad de la sentencia de amparo. Es la llamada fórmula Otero. Las sentencias solo surten efectos en relación con las personas que promovieron el juicio, quejoso, jamás respecto de otros. El principio puede extenderse a las autoridades. Las sentencias contraen sus efectos a las que fueron partes como responsables, artículo 107 constitucional, fracción 2 y 76 de la Ley de Amparo. Las autoridades por virtud de sus funciones tienen que intervenir en la ejecución del acto reclamado, están obligadas a acatar la sentencia de amparo, aunque no hayan sido partes en el juicio en que tal sentencia se pronunció. Definitividad del juicio de amparo y excepciones. Como el amparo es un juicio extraordinario, no un recurso, solo procede respecto de actos definitivos, en relación con los cuales no exista recurso alguno cuya interposición pueda dar lugar a la modificación, revocación o anulación del acto reclamado. Excepciones. En materia penal, actos que importen peligro de perder la vida de aportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo constitucional. No es necesario agotar la apelación contra auto de formal prisión. Si el quejoso no es emplazado a juicio. Si el quejoso es extraño al procedimiento. El acto reclamado carece de fundamentación. En materia administrativa, si el recurso no prevé la suspensión o la prevé exigiendo, más requisitos de los que señala el artículo 124 de la Ley de Amparo. Si reclama una ley. Estricto derecho. El juzgador del juicio de amparo tiene que limitarse a valorar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los conceptos de violación, exclusivamente. Y si se trata de un recurso, concretarse a examinar la resolución recurrida, con base en los agravios. Excepciones.
Si el quejoso se equivoca al citar el número de precepto constitucional o legal que estima violado, se le ampara por lo que realmente aparezcan violados. 76 bis Ley de amparo. En materia penal la suplencia opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo. 76 bis, fracción 3 de la Ley de amparo. En materia obrera si es el trabajador. 76 bis, fracción 4 Ley de amparo. En materia agraria si promueve un núcleo de población ejidal o comunal, o ejidatarios o comuneros en particular. 76 bis, fracción 3 Ley de amparo. Si se promueve a favor de menores incapaces, artículo 76 bis, fracción 5 Ley de amparo. Si el acto reclamado se funda en ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, artículo 76 bis, fracción 1 de la Ley de amparo. En materia civil y administrativas, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente, una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. 76 bis, fracción bi de la Ley de amparo. Suplencia de la queja. Este principio constituye una excepción al anterior, consiste en el deber que tiene el juez o tribunal de amparo de suplir la deficiencia de los conceptos de violación expuestos en la demanda por el quejoso, así como la de los agravios formulados, es decir, es un medio para hacer valer oficiosamente cualquier aspecto de inconstitucionalidad que encuentre respecto a los actos reclamados, y solo opera en los casos previstos en el artículo 76 bis de la Ley de amparo. Será esencial no confundir la suplencia de la queja deficiente con la corrección del error que por equivocada citación o invocación de la garantía individual el quejoso estime violada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. En el caso de la queja deficiente, el Tribunal de Amparo podrá o deberá perfeccionar la queja o demanda haciendo valer conceptos de violación que el agraviado no incluyó. Esta facultad es perfectamente aplicable a la materia agraria si los quejosos o terceros perjudicados en su caso, son núcleos de población ejidal o comunal, o bien, se trate de ejidatarios o comuneros en particular, de conformidad con lo que establece el artículo 107 constitucional, 212 de la Ley de Amparo y todo el capítulo que a partir de este artículo se refiere a la materia agraria, como más adelante se expondrá. Procedencia del juicio de amparo directo. La procedencia del juicio de amparo directo se prevé en los artículos 107 constitucional fracciones y inciso A, y 5, y 158 de la Ley de Amparo. Este último establece que su procedencia es en contra de sentencias definitivas o laudos y resoluciones, que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a la defensa del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Procedencia del juicio de amparo indirecto. La procedencia del juicio de amparo indirecto se encuentra prevista en el artículo 107 constitucional fracciones 3 incisos B, y C, y 8, además de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. En efecto, conforme lo dispone la Ley de Amparo en su artículo 114, el amparo se pedirá ante juez de distrito contra 1. Leyes, tratados y reglamentos que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicio al quejoso. 2. Actos que no provengan de tribunales y emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio. 3. Actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse contra la última resolución. Tratándose de remates, solo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva. 4. Actos en el juicio que tengan sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación. 5. Actos ejecutados dentro o fuera de juicio que afecten personas extrañas a él. 6. Leyes o actos de la autoridad federal o de los estados. Partes en el juicio de amparo. Por parte en general, se entiende la persona que tiene intervención en un juicio, facultada para ejercitar una acción o poner una excepción o interponer un recurso. Lo que caracteriza a la parte es el interés de obtener una sentencia favorable, característica que lo distingue de los demás sujetos que intervienen en el juicio. El quejoso, también llamado agraviado, es el sujeto que promueve el juicio de garantías, demandando la protección de la justicia federal y ejercita la acción constitucional, siendo el equivalente al actor en un juicio ordinario.
Él ataca un acto de autoridad por considerar que infringe sus derechos y viola sus garantías individuales o porque proviene de autoridad federal, considere que vulnera o restringe la soberanía de los estados, o por el contrario porque haya sido emitido por las autoridades de estos, con invasión de la esfera que corresponde a las autoridades federales. El quejoso, puede ser toda persona física o moral, independientemente de su sexo, nacionalidad, estado civil y edad, y puede promover por sí o por interpósita persona, artículo 6 al 10 y 4 de la Ley de Amparo. Autoridad responsable. Es la parte contra la cual se demanda la protección de la justicia federal, es el órgano del Estado de quien proviene el acto que se reclama, se impugna porque el quejoso considera que dicho acto viola sus garantías individuales. Término autoridades, para los efectos del amparo comprende todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias ya legales, ya de hecho, que por el mismo estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen y que tales autoridades lo son, no solamente la autoridad superior que ordene el acto, sino también las subalternas que lo ejecuten o traten de ejecutarlo. Tesis. Jurisprudenciales, Suprema Corte de Justicia de la Nación, páginas 75 y 76, 122 y 123 del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, parte común al Pleno y a las Salas. El tercero perjudicado es quien resulta beneficiado con el acto de autoridad que el quejoso impugna en el juicio de amparo y tiene interés en que en el acto subsista y que no sea destruido por el juicio que se pronuncia, por ello debe ser llamado a juicio, para que tenga la oportunidad de probar y alegar a su favor. El Ministerio Público de la Federación interviene cuando a juicio de éste se afecte el interés público facultado para interponer recursos procedentes. Esto se encuentra previsto en la fracción 4, del artículo 5 de la Ley de Amparo, que se comenta, denota sin duda alguna el mencionado representante de la sociedad quien intervendrá y será llamado a juicio según estime el caso afecte o no el interés público. Legitimación, capacidad y personalidad en el juicio de amparo. Legitimación, se entiende por una calidad específica de un juicio determinado, en la que quien entabla el juicio debe de demostrar que realmente es parte en la relación que dio origen al mismo, y que la contraria forma parte del otro extremo de la relación jurídica, y por lo tanto está facultado para hacer valer sus derechos en contra de otro. Capacidad, es la capacidad jurídica de actuar, capacidad de goce, es la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones y capacidad de ejercicio, es la aptitud de participar directamente en la vida jurídica. Aptitud que tiene el individuo para desempeñar por sí mismo los derechos de que es titular. Personalidad, es la aptitud o idoneidad para actuar en un proceso, en el ejercicio de un derecho propio o en representación de otro. Competencia en materia de amparo. El artículo 105 constitucional, organiza la competencia, exclusiva y directa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las controversias que se susciten entre dos o más estados. Competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el artículo 103 de la Constitución, le concede a los tribunales federales la potestad exclusiva de conocer originariamente de toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales, o que vulneren o restrinjan o invadan las esferas federal y de los estados. Sin embargo, pueden ejercerla excepcionalmente las autoridades judiciales del orden común en los casos de jurisdicción concurrente y auxiliar. Competencia de los tribunales colegiados de circuito. Conocer. Y de los juicios de amparo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin a un juicio, por violaciones contenidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate. En materia penal, sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal, y las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en la responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas. En materia administrativa, de sentencias y resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales. En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que los rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y
En materia laboral, de laudos o resoluciones dictadas por juntas o tribunales laborales federales o locales. Uno de los recursos que procedan contra autos y resoluciones que pronuncien los jueces de distrito, tribunales unitarios de circuito, o el superior del tribunal responsable. 2 del recurso de queja. En los siguientes casos. A contra las resoluciones que dicten los jueces de distrito, el tribunal que conozca o haya conocido del juicio, o por los mismos tribunales colegiados del circuito. B. Contra las resoluciones de un juez de distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la suspensión provisional. 3 del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito, tribunales unitarios de circuito o por el superior del tribunal responsable, y cuando se reclame un acuerdo de extradición dictado por el Poder Ejecutivo a petición de un gobierno extranjero, o cuando se trate de los casos en que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia haya ejercitado la facultad prevista en el 6º párrafo del artículo 94 de la Constitución. 4 de los recursos de revisión que las leyes establezcan en términos de la fracción 1b del artículo 104 de la Constitución. 5 de los conflictos de competencia que se susciten entre tribunales unitarios de circuito o jueces de distrito de su jurisdicción en juicios de amparo. Cuando el conflicto de competencia se suscite entre tribunales unitarios de circuito o jueces de distrito de distinta jurisdicción, conocerá el tribunal colegiado que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno. 6 de los impedimentos y excusas que en materia de amparo se susciten entre jueces de distrito, y en cualquier materia entre los magistrados de los tribunales de circuito, o las autoridades que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo, la violación a las garantías individuales de los artículos 16, en materia penal y 19 y 20 fracciones y, 8 y X, párrafos primero y segundo de la Constitución, podrá reclamarse ante el juez de distrito que corresponda o ante el superior del tribunal que haya cometido tal violación. En estos casos conocerá el tribunal colegiado de circuito más cercano. Cuando la cuestión se suscite respecto de un solo magistrado de circuito de amparo, conocerá su propio titular. 7 de los recursos de reclamación. Competencia de los tribunales unitarios de circuito. Conocerán. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de los previsto en la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante el juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. De la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los jueces de distrito. Del recurso de la denegada apelación. De la calificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de los jueces de distrito, excepto en los juicios de amparo. De las controversias que se susciten entre los jueces de distrito sujetos a su jurisdicción, excepto en los juicios de amparo. Competencia de los jueces de distrito. El artículo 114, fracciones 1 y 2 de la Ley de Amparo, establece que se pedirá amparo ante juez de distrito. 1. Leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicio al quejoso. 2. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Competencia concurrente y jurisdicción auxiliar. Concurrente, en el artículo 17 fracción 12, reconoce la posibilidad de que, bajo determinadas situaciones, los jueces o tribunales locales concurran o auxilien a los jueces o tribunales federales en el conocimiento de algunos juicios de amparo. Jurisdicción auxiliar. Los jueces locales de primera instancia tienen potestad de conocer en forma auxiliar de la acción de amparo, cuando no exista un juez de distrito en el lugar en que reside la autoridad ejecutora de las violaciones. Esta jurisdicción funciona de la siguiente manera: en primer lugar, con el fin de evitar abusos, se ha limitado la facultad de declarar la suspensión provisional de los actos reclamados. Los jueces locales queden hacerlo únicamente cuando se trate de violaciones al artículo 22 constitucional o de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, etc. Se señalen como actos reclamados aquellos que puedan tener por efecto privar de sus derechos agrarios a un núcleo de población quejoso o de sus derechos individuales a ejidatarios o comuneros. En segundo lugar, la actuación de los jueces de primera instancia se concreta a lo siguiente: recibir la demanda y proveer provisionalmente sobre la suspensión, si está en los casos permitidos por la ley.
Ordenar que se rindan al juez de distrito los informes respectivos. Formar por separado un expediente en el que se consigna un extracto de la demanda y se integran las resoluciones dictadas, oficios girados y demás constancias. Remitir sin demora el original de la demanda con sus anexos al juez de distrito, quien les acusa de recibo de la demanda y otros documentos que hubiesen remitido. Causas de improcedencia del juicio de amparo. Estas están previstas en el artículo 73, fracciones de la 1 a la 17 de la Ley de Amparo y determinan el sobreseimiento de dicho juicio de garantías constitucionales. Improcedencia. Interpretación de la fracción 18 del artículo 73 de la Ley de Amparo. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las 17 primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo solo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción. Una de ellas es, cuando existen convenios celebrados ante las juntas, que contengan renuncia de derechos, se debe promover su nulidad antes de impugnarlos en amparo. Legales. Como las causas legales de improcedencia del juicio constitucional que provocan su sobreseimiento, son de orden público, en todo estado del procedimiento, en cualquier momento, pueden ser puestos de manifiesto y pronunciados por los tribunales federales, sin que la omisión de ellos en el auto admisorio pueda coartar la obligación de tomarlos en consideración al fallar el negocio, puesto que, como es sabido, el proveído que admite la demanda de amparo, no causa estado ni tiene efectos definitivos en cuanto a la procedencia del juicio de garantías, registro 330. Jurisprudenciales. No se puede equiparar la jurisprudencia con el uso, costumbre, o práctica en contrario de que habla el artículo 10 del Código Civil para el Distrito Federal en virtud de la jurisprudencia de la SC, no se origina, ni se funda en ellos, sino que emerge de la fuente viva, que implica el análisis reiterado de las disposiciones legales vigentes, en función de su aplicación a los casos concretos sometidos a la consideración de este alto tribunal, conforme a su competencia, y precisamente porque la jurisprudencia es fuente del derecho, de ahí demanda su obligatoriedad en los términos del artículo 193 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento y caducidad de la instancia. El sobreseimiento es un acto procesal proveniente de las autoridades jurisdiccionales que concluye definitivamente una instancia, pero esta terminación efectúa sin haberse llegado al estudio del fondo del asunto. Caducidad de la instancia es la falta de interés jurídico por parte del quejoso, en el negocio judicial, o los vicios de que está afectada la acción deducida por desistimiento. Cuando falta el interés jurídico del gobernado para su prosecución, circunstancia esta que se manifiesta en el desistimiento expreso de la demanda, sin que importen los motivos que el gobernador tuvo para ello. Por muerte del quejoso cuando el acto reclamado afecta derechos personalísimos no transmisibles. En esta hipótesis, el sobreseimiento obedece a la falta de interés jurídico en la prosecución del amparo, proveniente del fallecimiento del quejoso, operando únicamente en los casos en que el acto reclamado afecte derechos estrictamente personales del agraviado, es decir, inseparables de su persona, pudiendo afirmarse que, además la improcedencia del juicio de garantía se origine por ausencia superveniente de la materia de dicho acto. Por improcedencia del amparo. Como las causas legales de improcedencia del juicio constitucional que provocan su sobreseimiento, son de orden público, en todo estado del procedimiento, en cualquier momento, pueden ser puestos de manifiesto y pronunciados por los tribunales federales, sin que la omisión de ellos en el auto admisorio pueda coartar la obligación de tomarlos en consideración al fallar el negocio, puesto que, como es sabido, el proveído que admite la demanda de amparo, no causa estado ni tiene efectos definitivos en cuanto a la procedencia del juicio de garantías. Por inexistencia de los actos reclamados. La acción ejercitada está afectada de vicios legales que no facultan su ejercicio, la autoridad judicial, que conoce de dicho juicio, lo declara sobreseído sin entrar al fondo del asunto debatido. Ya que la acción que se reclama no existe de parte de la autoridad
Cuando la parte quejosa no puede probar la existencia del citado acto en la audiencia de ley. Por inactividad procesal y la caducidad de la instancia. Es por falta del interés jurídico de parte del quejoso, puede expresarse en el desistimiento del quejoso, o por la muerte del mismo. Oportunidad procesal para declarar el sobreseimiento. Procede el sobreseimiento tanto en los amparos directos e indirectos por cualquier motivo, puede ser por inactividad procesal, y el tribunal correspondiente declarará mediante resolución, que se declara sobreseído el juicio enunciando los motivos que lo originaron, así también en casos de amparos en revisión que ha quedado firme la sentencia. Sentencias. Sentencia deriva del vocablo latino sentencia y significa dictamen o parecer que uno tiene o sigue, es decir, el juzgador de amparo da su parecer sobre el problema controvertido que le ha sido sometido. Otra de sus acepciones dice que significa la decisión de cualquier controversia. La sentencia definitiva de amparo, es el acto jurisdiccional del juez de distrito, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunal Colegiado de Circuito, por el que una vez terminada la tramitación de la controversia planteada sobre la violación de garantías individuales o sobre la invasión competencial entre Federación y Estados, se resuelve si se concede, niega o sobresee el amparo solicitado por el quejoso contra el acto reclamado de la autoridad. Clasificación de las sentencias de amparo, desde el punto de vista del sentido en que se resuelve. Sentencias que conceden el amparo. Sentencias que niegan el amparo. Sentencias que sobreseen el amparo. Sentencias que conceden el amparo respecto de alguno o algunos de los actos reclamados y que sobreseen respecto de otro y otros actos reclamados. Clasificación de las sentencias, desde el punto de vista de la controversia que se resuelve. Sobre violación de garantías individuales. Sobre violación a los derechos del quejoso, derivados de la invasión de la competencia de la autoridad estatal por autoridad federal. Sentencias de amparo que resuelven sobre violaciones de derechos del quejoso, derivados de la invasión de la competencia de la autoridad federal por autoridades estatales. Sentencias que resuelven sobre violaciones o garantías individuales y sobre violaciones a derechos derivados del sistema de distribución competencial entre Federación y Estados. Requisitos de forma. La regla general de la sentencia es que debe de hacerse por escrito. La expresión del tribunal que dicta la sentencia. El lugar, fecha y firma del juez, magistrado o ministros y secretario. Tipos. La sentencia de amparo adopta una forma tradicional que se divide en 4 partes. A. Punto encabezado de la sentencia, en el que se indica. Fecha de la sentencia. Juzgado, tribunal, sala de la corte que dicta la sentencia. Amparo directo o indirecto en el que se dicta la sentencia. Nombre del quejoso, señalamiento del acto reclamado y de la autoridad responsable. Número de expediente. B. Punto capítulo de resultando, en el que se hace una narración de lo actuado en el proceso, con referencia especial a la demanda, al informe justificado, a las manifestaciones del tercero perjudicado y a las pruebas aportadas en el juicio. C. Punto capítulo de considerando, en el que se citan las normas jurídicas aplicables, principalmente las normas constitucionales que contienen las garantías violadas y los derechos referentes a la distribución competencial entre Federación y Estados, y las doctrinas aplicables y el criterio interpretativo del juzgador, con su respectivo parecer sobre el problema controvertido planteado. D. Puntos resolutivos, en los que se precisa si se concede, niega o sobresee el amparo y se ordena notificar la sentencia de amparo. Efectos. Son distintos, según la clase de sentencia. A. Sentencia de sobreseimiento. 1. Le dan fin al juicio de amparo. 2. Se abstiene de emitir consideraciones sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. 3. Deja el acto reclamado en las condiciones en que se encontraba al promoverse el juicio de amparo. 4. Cesa la suspensión del acto reclamado. 5. La autoridad responsable recupera sus posibilidades de acción, de realización del acto reclamado. B. Sentencia denegatoria del amparo. 1. Declara la constitucionalidad del acto reclamado. 2. Finaliza el juicio de amparo. 3. Le da validez jurídica al acto reclamado. 4. Cesa la suspensión del acto reclamado. 5. Deja el acto reclamado en las condiciones en que se encontraba al promoverse el juicio de amparo. 6. Permite que la autoridad responsable esté en condiciones de llevar a efecto la plena realización del acto reclamado. C. Sentencia concesoria del amparo. 1. Si el acto reclamado es de carácter positivo,
La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas que guardaban antes de la violación. 2. Si el acto reclamado es de carácter positivo y el amparo ha tenido por objeto proteger al quejoso contra la invasión de FIC. Competenciales, artículo 103, fracciones 2 y 3. La sentencia que conceda el amparo tendría por objeto restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación de derechos derivados de la distribución de competencias entre Federación y Estados, restituyéndose al quejoso en el goce de esos derechos. 3. Si el acto reclamado es de carácter negativo, el efecto del amparo sería obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. 4. Si el acto reclamado era inminente futuro y el quejoso logró impedir que se llevara a cabo mediante la suspensión, el efecto de la sentencia de amparo será que la autoridad responsable quede definitivamente impedida para llevar a cabo el acto reclamado. 5. Si se trata de una sentencia concesoria de amparo directo, que ha concedido el amparo contra una violación de procedimiento, el efecto de la sentencia de amparo consistirá en anular la sentencia impugnada en el juicio seguido ante la autoridad responsable y anular el acto de procedimiento violatorio, debiendo reponerse el procedimiento a partir de la violación procesal y debiendo dictarse nueva sentencia por la autoridad responsable. Procedimiento para su cumplimiento. La importancia de que se llevara a efecto la sentencia de amparo, bien por cumplimiento o bien por ejecución, era exaltada por Ignacio L. Vallarta. Entonces derivamos que la realización pragmática de los efectos de una sentencia ejecutoriada de amparo engendra deberes que han de acatar la autoridad o autoridades responsables. Tales deberes han de ser cumplidos por la autoridad responsable. Si hay incumplimiento, se produce la actuación coactiva del órgano jurisdiccional para que se llevara a efecto el acatamiento o la sentencia de amparo. La observancia voluntaria de la ejecutoria de amparo, por parte de la autoridad responsable, se denomina cumplimiento de la sentencia de amparo. El incumplimiento de la sentencia de amparo, seguida de los actos jurídicos y fácticos tendientes forzadamente el acatamiento a la ejecutoria, se denomina ejecución de la sentencia de amparo. La palabra cumplimiento, deriva del latín, complementum, que significa la acción y efecto de cumplir. A su vez, cumplir deriva del latín complere, y significa llevar a efecto una orden, un deber, un encargo, un deseo, una promesa. Por tanto, la sentencia ejecutoriada de amparo lleva consigo, respecto de la autoridad responsable, el carácter de una orden y de un deber procedente del juzgador de amparo. La autoridad responsable, al recibir la orden de cumplir, ha de acatar, ha de observar el deber a su cargo, consistente en darle eficacia práctica a lo que se ordena en la ejecutoria. Recursos en el juicio de amparo. De revisión. Recurso procede del vocablo latino recursos y significa acción y efecto de recurrir. Este a su vez es acudir a un juez o autoridad con una demanda o petición, puede interponerse por persona física o moral, a quien afecta la resolución que se impugna o por representante legal o voluntario de estas. Las resoluciones impugnables son las administrativas y jurisdiccionales. El recurso culmina con resolución de la autoridad revisora de la anterior resolución, en la que confirma, modifica o revoca la resolución impugnada. Los recursos se catalogan con adjetivos calificativos y son improcedentes, son los interpuestos fuera de término y los que no son legalmente idóneos para impugnar la resolución combatida. Infundados, son aquellos que, siendo procedentes, después de ser tramitados se resuelve en el sentido de que no son operantes los agravios hechos valer. Sin materia, es aquel en el que el recurso ha sido legalmente procedente, pero no es necesario que se dicte resolución de fondo por haber sobrevenido alguna circunstancia innecesaria a la solución del fondo del estudio. Procedencia del recurso de revisión, se da en los casos previstos por el artículo 83 de la Ley de Amparo, los cuales son los siguientes. Fracción 3 contra autos de sobreseimiento y las interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición de autos. Fracción 4 contra sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito. Fracción 5 contra resoluciones que dicten los tribunales colegiados de circuito cuando decidan sobre la constitucionalidad. Competencia del recurso de revisión. Esta se distribuye entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito. Casos de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer del recurso de revisión. Contra resoluciones dictadas en la audiencia constitucional por el juez de distrito. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Colegiado de Circuito. En materia de amparo directo.
Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime que un amparo en revisión por sus características especiales debe ser resuelto por ella, conocerá del mismo de oficio o a petición de parte, por el Tribunal Colegiado del Circuito o el Procurador General de la República. Personas que puedan intervenir en el recurso de revisión, son las partes que intervinieron en el juicio de amparo, con excepción del Ministerio Público Federal, quien tiene limitaciones para hacerlo, así como las autoridades responsables y los órganos del Estado. Término para interponer el recurso de revisión. Para interponer el recurso de revisión se da un plazo de 10 días, el cual empezará a computarse a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la sentencia. La interposición se hará ante el juez de distrito, la autoridad que conozca del juicio o ante el Tribunal Colegiado de Circuito. En los casos de amparo directo, es decir, el recurso de revisión se interpone ante el órgano jurisdiccional que ha dictado la resolución que se impugna y debe ser por escrito, en el cual el recurrente expresará los agravios causados. Admisión o desechamiento del recurso de revisión. En el acuerdo inicial que dicte el Tribunal Colegiado de Circuito calificará la competencia del recurso de revisión y lo admitirá o desechará si admite, notificará al Ministerio Público Federal. Hecho esto, se proyectará y resolverá dentro del término de 15 días. Resolución del recurso de revisión. El Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el recurso de revisión, examinará los agravios alegados contra la resolución recurrida. Solo tomará en consideración las pruebas rendidas ante el juez de distrito, o ante la autoridad que conoció el juicio. De queja. La queja procede en los casos siguientes. 1. Contra autos dictados por jueces de distrito o por el superior tribunal a quien se impute la violación, en que admitan demandas notoriamente improcedentes. 2. Contra autoridades responsables por exceso o defecto en la ejecución del auto que concedió la suspensión. 3. Contra actuación de las autoridades responsables. 4. Contra resoluciones que dicten los jueces de distrito, el tribunal que conozca o haya conocido del juicio o los Tribunal Colegiado de Circuito. Término para interponer recurso de queja. En el caso de la autoridad responsable por exceso o defecto en la ejecución del acto reclamado, se puede interponer en cualquier tiempo. En las sentencias concesorias del amparo, sea directo o indirecto, puede interponerse dentro del plazo de un año. En los demás casos, fracciones 1, 5, 6, 7 y 8, artículo 95 de la Ley de Amparo, la queja debe interponerse dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos su notificación. En el caso de la fracción 11 del citado artículo, dentro de las 24 horas siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida. Trámite del recurso de queja. Según el tipo de queja, procede ante órgano jurisdiccional específico, a saber, en los casos previstos en las fracciones 2, 3 y 4, ante el juez de distrito o autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo. En los casos de las fracciones 1, 6, 7, ante el Tribunal Colegiado de Circuito. En los casos de las fracciones 5, 7, 8 y 9, ante el tribunal que conoció o debió conocer de la revisión. Escrito de queja y copias del mismo, se debe presentar por escrito y debe acompañarse de copias necesarias para cada una de las autoridades responsables y cada una de las partes en el juicio de amparo. Admisión o desechamiento del recurso de queja. Si la queja es procedente y reúne los requisitos, se admitirá por la autoridad competente. En el auto admisorio se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto la queja, que rinda informe con justificación dentro del término de 3 días, si no reúne los requisitos mencionados se desechará y impondrá una sanción de 3 a 30 días de salario al recurrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos. Informe con justificación. Se estipuló que la autoridad responsable deberá rendirlo dentro del término de 3 días y haya o no informe transcurrido el plazo, se dará vista al Ministerio Público Federal por el término de 3 días. La falta o deficiencia del informe mencionado, establece la presunción de ser ciertos los hechos y hará incurrir a las autoridades omisas de una multa de 3 a 30 días de salario, que impondrá de plano la autoridad que conozca de la queja, en la misma resolución que dicte sobre ella. Resolución del recurso de queja. Transcurrido el término de 3 días concedido al Ministerio Público Federal, se inicia el término de 3 días en que la queja debe resolverse. Cuando en el proceso de queja se trata de exceso o defecto de la ejecución de auto concesorio de suspensión definitiva, o exceso o defecto de la ejecución de sentencias de amparo, debiera permitir una dilación probatoria que permita probar ese exceso o defecto de la ejecución de sentencias de amparo,
debiera permitir una dilación probatoria que permita probar ese exceso o defecto y no resolverse después de la rendición de informe justificado y vista al Ministerio Público Federal, cuando la queja se declare infundada por haberse interpuesto sin motivo alguno, se impondrá sanción pecuniaria, prevista por el artículo 102 de la Ley de Amparo. Suspensión del procedimiento en el juicio de amparo. La interposición del recurso de queja suspende el procedimiento en el juicio de amparo, no en el incidente de suspensión, siempre que la resolución que se dicte en la queja deba influir en la sentencia o cuando de resolverse el juicio en lo principal se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el caso de la audiencia, si obtuviera resolución favorable en la queja de reclamación. Procede solo en los siguientes casos. Mediante él, solo se impugnan los acuerdos de trámite. Solo es procedente en el amparo directo. Tiene una regulación jurídica muy reducida. Procede contra acuerdos de trámite dictados por a. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. b. Presidente de cualquier sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. c. Presidente de cualquier tribunal colegiado de circuito. Trámite del recurso de reclamación, se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que expresen agravios, dentro del término de 3 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución, acuerdo impugnado. Resolución del recurso de reclamación. El órgano que conozca el fondo del asunto, resolverá dentro de los 15 días siguientes a la interposición del mismo. Al resolver, discrecionalmente decide si se sanciona o no la interposición del recurso de reclamación y se impondrá al recurrente o a su representante o a su abogado o a ambos, una multa de 10 a 120 días de salario. Amparo indirecto. Procedencia del amparo indirecto. Se promueve ante los jueces de distrito y no directamente ante los tribunales colegiados de circuito. Esta es la diferencia del amparo directo. Dicho juicio en una segunda instancia puede llegar al conocimiento de los tribunales colegiados de circuito a través de la interposición del recurso de revisión. La regla general para determinar la procedencia del amparo indirecto es de que se trate de actos reclamados que no sean sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. El amparo indirecto está previsto por los artículos 156 y 37 y su procedencia en el 114 y 115 de la Ley de Amparo. Términos para su interdisposición. 15 días a partir de la fecha en que le fuera notificada la sentencia al quejoso. Requisitos de la demanda. Deberá formularse por escrito y expresará nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre. Nombre y domicilio del tercero perjudicado. Autoridad o autoridades responsables. Ley o acto que de cada autoridad se reclame. Preceptos constitucionales. Tramitación. La admisión de la demanda de amparo indirecto, por el juez de distrito, está prevista en el artículo 147 de la Ley de Amparo. El informe justificado es un acto procesal que da contestación a la demanda de amparo, por la autoridad responsable y ésta al producirlo indicará si es cierto o no el acto reclamado, si los antecedentes o fundamentos de los conceptos de violación son ciertos, expondrá argumentos contrarios a los del quejoso y razones que en concepto de ella funde la constitucionalidad y legalidad del acto reclamado. El término para su interposición es de 5 días y podrá ampliarse por 5 días más. Emplazamiento notificación. La notificación es el acto por virtud de cual una autoridad pone en conocimiento de las partes cualquier acuerdo recaído en el negocio que ante ella se ventila. Las resoluciones deben ser notificadas a más tardar dentro del día siguiente al en que se hubiesen pronunciado, y se asentará la razón que corresponda inmediatamente después de dicha resolución. El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de este párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, pero las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal,
quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo. Las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo se entenderán con el secretario de Estado o jefe de departamento administrativo que deba representarlo en el juicio de amparo, o, en su caso, con el Procurador General de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley, de manera que una vez que se haya cumplimentado tal disposición las subsecuentes notificaciones se harán directamente a los funcionarios designados, quienes igualmente intervendrán en las actuaciones procesales procedentes. Las notificaciones al Procurador General de la República le deberán ser hechas por medio de oficio dirigido a su residencia oficial. Pruebas en el amparo indirecto. En el juicio de amparo, el quejoso habrá de demostrar los hechos constitutivos de la acción de amparo que ha ejercitado. La autoridad responsable, el tercero perjudicado, tendrán que demostrar los hechos que constituyan excepciones o defensas a las pretensiones del acto de amparo. El Ministerio Público Federal en su carácter de parte reguladora en el juicio de amparo podrá aportar probanzas que tiendan al descubrimiento de la verdad, para que el amparo se resuelva en forma favorable a los intereses sociales que representa. En el juicio de amparo existen tres etapas probatorias, que a saber son: ofrecimiento de pruebas, las partes, quejoso, autoridad responsable, tercero perjudicado y Ministerio Público Federal, ofrecerán pruebas en la audiencia constitucional. Admisión de pruebas, es un hecho por el juez en la misma audiencia constitucional. Recepción de pruebas, se hará en la audiencia constitucional. Audiencia constitucional, admitida la demanda de amparo, en el auto inicial se señalará día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de 30 días. Esta puede aplazarse en un término que no exceda de 10 días y se hará públicamente. Abierta la audiencia se reciben por orden las pruebas, los alegatos por escrito y el pedimento del Ministerio Público Federal y enseguida, se dictará el fallo correspondiente. En la audiencia se realizan tres aspectos procesales, que son: 1. Periodo probatorio, abarca ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas. 2. Periodo de alegatos, se reciben alegatos verbales o escritos de las partes y el pedimento del Ministerio Público Federal. 3. Periodo de sentencia, el juez de distrito puede sentenciar en la misma audiencia. La última fase de la audiencia constitucional está constituida por el dictado del fallo, pero de este nos ocuparemos en capítulo especial. En la sentencia se hace la apreciación y valorización de las pruebas y de valorización de pruebas deberá estarse a lo que determina el Código Federal de Procedimientos Penales. Amparo directo. Procedencia del juicio de amparo. Se denomina amparo directo y su procedencia legal se rige en el título tercero de la Ley de Amparo, que se llama de los juicios de amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito. Determina el artículo 158 de la citada ley, que el juicio es competencia de los TC, que correspondan, en los términos de las fracciones 5 y 7 del artículo 107 constitucional, se reitera que el amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que en seguimiento al principio de definitividad, el mencionado artículo precisa que dichas sentencias, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya no deben ser impugnables mediante algún recurso ordinario, por lo que pueden ser modificadas o revocadas, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y por violaciones o garantías cometidas en las sentencias, laudos o resoluciones indicados. Términos para su interdisposición. Término, de origen latino, terminus. En el aspecto jurídico procesal el término alude a un periodo cronológico en el que pueden ejercer derechos o cumplir obligaciones, de manera válida, respecto de un proceso jurisdiccional. Término procesal, tiempo de que dispone una parte, un órgano jurisdiccional o un tercero, para ejercitar derechos o cumplir obligaciones, con oportunidad, dentro de las etapas en que se divide el proceso. Clasificación de los términos. Legales, fijados en la Ley de Amparo. Judiciales, señalados por el juzgador. Individuales, señalado en forma individual para una de las partes, quejoso vies demanda. Comunes, señalado para todas las partes, audiencia. Prorrogables, susceptible de ser ampliado. Improrrogables, no puede extenderse. Fatales, el transcurso del tiempo produce la pérdida del derecho que pudo ejercitarse. No fatales,
se requiere que la parte contraria acuse rebeldía para que el juzgador declare la pérdida del derecho que en tiempo pudo ejercitarse. Término para interponer demanda de amparo, es de 15 días, contados desde el día siguiente de la notificación al quejoso del acto reclamado. De lo contrario, el amparo será extemporáneo, improcedente y se sobreseerá. Requisitos de la demanda. Substanciación del amparo directo. Presentación de escrito de demanda. Envío de autos originales o copias certificadas. Escrito de tercero perjudicado. Pedimento del Ministerio Público Federal. Pronunciamiento de la sentencia correspondiente. La demanda siempre ha de formularse por escrito y expresará nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre. Nombre y domicilio del tercero perjudicado. Autoridad o autoridades responsables. Sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio. Fecha en que se haya modificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio y fecha en que haya tenido conocimiento el quejoso de la resolución recurrida. Preceptos constitucionales violados y conceptos de la misma violación. Leyes aplicadas inexactamente. Preceptos constitucionales violados, garantías individuales violadas. Conceptos de violación, argumentos lógicos jurídicos, con los que demuestre que el acto reclamado es violatorio. Tramitación. La demanda deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable. La autoridad responsable remitirá la demanda, la copia que corresponda al Ministerio Público Federal y los autos originales al Tribunales Colegiados de Circuito. Que corresponda dentro del término de 3 días. Al mismo tiempo rendirá su informe justificado. Recibida la demanda de amparo por el Tribunales Colegiados de Circuito, dictará acuerdo en el que o desechará la demanda, o pedirá al quejoso aclare la demanda, o acuerdo presidencial, o admitirá la demanda. El informe justificado es la contestación de la autoridad responsable a la demanda de amparo, controvirtiendo los hechos y argumentará en contra de los conceptos de violación, así como de la aplicación inexacta de una ley y hará vales las causas de improcedencia o sobreseimiento que en su concepto procedan. A falta de rendición se le impondrá una sanción de 20 a 150 días de salario. Intervención del Ministerio Público Federal y del tercero perjudicado. La del primero es con el fin de procurar la pronta y expedita administración de justicia en el juicio de amparo, así como parte, podrá solicitar los autos para formular pedimento y devolverlos dentro del término de 10 días. La intervención del tercero perjudicado como parte en el juicio es la de presentar alegatos dentro de un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al del emplazamiento que se le hizo por la autoridad responsable o por el Tribunal Colegiado de Circuito. Resolución del amparo directo. Esta se encomienda a un magistrado ponente del Tribunales Colegiados de Circuito competente, para la elaboración de proyecto de resolución, mismo que se someterá a discusión y votación de los 2 restantes magistrados en sesión para aprobar el sentido de la resolución. Efectos de la sentencia de amparo. Y si la sentencia definitiva de la autoridad responsable se juzgó violatoria de disposiciones legales de fondo, se concederá el amparo y la autoridad responsable deberá dictar nueva sentencia en la que ceñirá a la aplicación exacta de las leyes de fondo que le marquen los considerandos del fallo por lo que se concedió el amparo. 2. Si la sentencia concesoria del amparo determina que la autoridad responsable fue omisa y no realizó el estudio de alguna prueba aportada por el quejoso, el efecto del amparo será que la autoridad responsable dicte nueva sentencia en la que examinará la prueba omitida con plena jurisdicción. Suspensión. En amparo directo. La competencia de la suspensión en amparo directo o indirecto corresponde a los tribunales colegiados. 170 Ley de amparo. En los amparos uninstanciales de orden civil y administrativo la suspensión solo procede a petición de parte. La suspensión de amparo uninstanciales de orden penal se decreta oficiosamente y de plano por la autoridad responsable. Los efectos de la suspensión consisten en paralizar o detener la ejecución del mismo, impidiendo que mientras no sea resuelto el amparo y el Tribunales Colegiados de Circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el quejoso compurgue como reo, las sanciones impuestas. En materia laboral la petición es por parte agraviada y solo se suspende la ejecución cuando exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. 2. En amparo indirecto. Procede a petición de parte, es necesario que reúna los requisitos que prevé el artículo 124 de la Ley de Amparo, los cuales son: que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
En los casos en que proceda la suspensión de oficio, el quejoso pedirá la suspensión por escrito en la propia demanda de amparo, en o curso separado o después de la demanda, pero antes de causar ejecutoria, ante el juez de distrito competente. Jurisprudencia. 1. Formación, interrupción y modificación de la jurisprudencia. Formación. A. Uniformidad del sentido interpretativo y considerativo en la resolución que conozca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno, se establezca en 5 ejecutorias o sentencias no interrumpidas por otra en contrario y que hayan sido aprobadas por los menos por 4 ministros. B. Uniformidad del sentido interpretativo y considerativo en la resolución que conozca la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establezca en 5 ejecutorias o sentencias acerca de una o varias cuestiones jurídicas, no interrumpidas por otra en contrario y que hayan sido aprobadas por 14 ministros. C. La formación de la jurisprudencia de la pronunciación de 5 ejecutorias no interrumpidas por ninguna en contrario, adolece de que una sola tesis que dilucide las contradicciones de sentencias de las salas o de los tribunales colegiados, puede constituirla. Interrupción y modificación de la jurisprudencia. La interrupción implica la cesación de urgencia de las tesis que la constituyen y equivale a la abrogación de una ley, sin que éstas sean sustituidas en una observancia jurídica por la ejecutoria o ejecutorias interruptoras. Para su interrupción basta un fallo en contrario. La modificación revela como su enmienda o reforma, conservando en el punto o en las cuestiones reformativas, su fuerza de obligatoriedad. Al modificarse la jurisprudencia, ésta se mantiene obligatoria en los términos de la enmienda respectiva y por tanto, se requiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando como tribunal pleno o en salas hayan pronunciado 5 ejecutorias en que se contengan los puntos reformativos de que se trate, que no hayan sido interrumpidas por otra en contrario y que sean aprobadas por 14 ministros, si los negocios dictados son competencia del Pleno o por 4 ministros si son de salas. Obligatoriedad de la jurisprudencia. En términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia es obligatoria para tribunales unitarios y colegiados de circuito y, jueces de distrito y para tribunales militares, judiciales del orden común y tribunales locales o federales administrativos y del trabajo, locales o federales. Amparo en materia agraria. La expresión agrario o agraria, procede del vocablo latino, agrarius, que a su vez procede de ager, agri, que significa campo. Se trata de un adjetivo que alude a lo perteneciente o relativo al campo. En consecuencia, la materia agraria es aquella en la que se versan los intereses jurídicos que derivan del campo, aprovechamiento de la tierra para fines agropecuarios. El amparo en materia agraria se refiere al juicio de amparo que se instaura por las personas dedicadas al aprovechamiento de la tierra, para fines agropecuarios y, respecto de actos de autoridad estatal presuntamente violatorios del cauce marcado por el artículo 103 constitucional. Regulación especial del amparo agrario. Evitar concentración de tierras en unos cuantos poderosos económicamente. Evitar la formación de latifundios. Evitar despojos a los ejidos, comunidades agrarias, ejidatarios y comuneros. Permitir defender sus derechos. Superar pobreza e ignorancia de los sujetos citados en el inciso C, mediante un sistema de tutela. Alcance del amparo agrario. Núcleos de población ejidal. Núcleos de población comunal. Ejidatarios. Comuneros. Campesinos. Desde el punto de vista objetivo, el amparo agrario comprende la reclamación de los siguientes actos de autoridad estatal. Actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos, o a los núcleos de población que de hecho y por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, lo mismo si las entidades o individuos mencionados figuran como quejosos que como terceros perjudicados. Actos que afecten o puedan afectar otros derechos agrarios de las entidades o individuos antes mencionados, sea que figuren como quejosos o como terceros perjudicados. Actos cuya consecuencia sea no reconocerles o afectarles en cualquier forma derechos que hayan demandado ante las autoridades, quienes los hayan hecho valer como aspirantes a ejidatarios o comuneros. Término para interponer la demanda de amparo. En cualquier tiempo, privan parcial, temporal o definitivamente de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población ejidal o comunal. De 30 días, cuando causan perjuicio a los derechos individuales del ejidatario o comunero.